Hola, muy bienvenidos a todos. Qué bueno volver a encontrarnos, qué bueno volver a conectarnos, qué bueno saber que estás del otro lado. ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Cómo llegaste a este momento? Sea cual sea la situación, sea cual sea las circunstancias que hayas vivido, la buena noticia es que Dios tiene una palabra para tu vida, Dios tiene una palabra para direccionarte, para animarte, para llevarte a vivir sus propósitos y lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que en este tiempo podamos disponer nuestros corazones, alma, espíritu, mente para poder escuchar su voz, poder escuchar lo que Él nos quiere hablar. Que nada nos distraiga, que realmente pueda ser un tiempo en el que Él pueda estar gobernando toda situación, toda circunstancia, que nada impida que su palabra pueda ser sembrada en nuestras vidas y producir ese cambio y esa transformación que Él quiere traer. Por eso quiero que podamos empezar orando, quiero que podamos empezar entregando este tiempo juntos en sus manos y que Él realmente nos hable, que sea Él realmente el que nos quiere traer esa palabra fresca y nueva para nuestras vidas. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias una vez más porque tenemos acceso a tu presencia, a tu mismo trono, trono de gracia, trono de justicia, trono de bendición. Señor, gracias porque delante de ti encontramos todo lo que nos hace falta, todo lo que necesitamos. Señor, en ti somos completos y en ti lo tenemos todo. Padre, enséñanos a vivir esa vida que tú nos has regalado. Esa vida en la que, Señor, ya no somos esclavos, somos hijos. Ya no somos extraños, no somos extranjeros. Señor, tú nos has adoptado y nos has hecho parte de tu casa. Que podamos vivir de esta manera, Señor, cada día. Y que no nos dejemos angustiar o desanimar por las situaciones, por las circunstancias que nos tocan vivir. Entender que en cada uno de esos momentos, de esos periodos, Señor, tú estás procesándonos y que realmente podamos alegrarnos, que realmente, Señor, podamos estar confiados, podamos permanecer, Señor, adorándote a ti, el único que es digno de recibir toda gloria y toda alabanza. Padre, en esta hora queremos entregar delante de tu presencia nuestras cargas, nuestras incertidumbres, nuestros temores, Señor. Queremos descansar en ti. Queremos dejar todo delante de tu presencia, Señor. Saber que tú estás tomando el control, que tú nunca perdiste el control, Señor, que tú tienes el gobierno de nuestras vidas. Padre, queremos confiar, estar confiados, descansar de que tú cumples tus promesas. Queremos, Señor, venir una vez más a recibir tu palabra fresca y renovada, Señor, para que tú cumplas el propósito que tienes en cada uno de nosotros. Señor, bendice a mis hermanos. Señor, bendice a cada uno. Bendícelo según su necesidad. Señor, bendícelo trayendo esa respuesta que hoy están necesitando. Y Señor, que tu palabra sea viva y eficaz, Señor, que entre y comience, Señor, a hacer esa obra en cada uno de nosotros, porque te necesitamos. Necesitamos, Señor, tu palabra en nuestra vida, haciendo esa obra para la cual tú la envías. Padre, te entregamos este tiempo, estos próximos minutos, pidiéndote, Señor, que seas tú el que nos ministre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, y estamos comenzando una nueva serie llamada Hijos de Libertad. Y quiero que podamos empezar con un versículo que nos va a servir de referencia para el resto de los capítulos, que está en Gálatas 5.1, y te lo voy a leer en NBI, Gálatas 5.1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud.
Te lo vuelvo a leer. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Pablo le está hablando a los creyentes en Gálatas. Esos nuevos creyentes que están recién dando sus primeros pasos y entendiendo de qué se trata el vivir esta nueva vida en Cristo. Y les dice Pablo, vivamos en libertad, manténganse firmes, estén firmes en esa libertad que Cristo nos regaló. Y esto es lo primero que tenemos que entender, que Cristo nos regaló la libertad. Es algo que se nos da y recibimos por fe. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer esa libertad. No hay nada que podamos haber hecho para recibir esa libertad. Simplemente es gracia, es un regalo inmerecido, un regalo de parte de Dios para cada uno de los que creímos en Jesús. Y dice que vivimos y tenemos la posibilidad y la bendición de vivir en esa libertad. Pero Pablo hace esta advertencia: manténganse firmes en esa libertad. No vuelvan a someterse al yugo de esclavitud. Y si Pablo hace esta advertencia es porque evidentemente nosotros como hijos corremos el riesgo de caer en la trampa, de volver a someternos a un yugo de esclavitud. Éramos esclavos, Dios nos hace libres por medio de Jesús, pero corremos el riesgo como seres humanos de volver a someternos al yugo de esclavitud, de volver a esclavizarnos. Y lo primero que tenemos que entender es de qué nos hizo libres Jesús. Yo quiero que vos puedas hacer este ejercicio, pensar ahora de qué te hizo libre Jesús. En tu vida, en lo práctico, pensá, ¿de qué Jesús me hizo libre? Y vamos a ir a Juan, capítulo 8, versículos 34 al 36, para poder entender de qué hablamos cuando Jesús habla de libertad. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el comienzo de esa libertad? ¿Dónde empieza? Y dice así: Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y acá Jesús está diciendo que el que practica el pecado, el que hace pecado, es esclavo del pecado. El pecado se vuelve amo del que lo practica. Y esto es lo primero que tenemos que entender. Jesús nos hizo libres del pecado. Jesús nos hizo libres de esta esclavitud. Todo ser humano, por una fuerza natural, practica el pecado, transgrede las leyes, se vuelve en contra de Dios y está condenado y no puede salir de eso, es esclavo. No, por más que intentemos, siempre volvemos a caer en el pecado, porque nuestra naturaleza caída nos lleva a errar, a equivocarnos. Sin embargo, Jesús está diciendo: yo vengo a traer libertad del pecado. Ustedes ya no son esclavos. Si el Hijo los libera, ustedes ya no son esclavos. Ustedes pasan de una condición a otra. Y entendamos bien quién es el esclavo. Jesús hace una analogía en este pasaje. Dice que un esclavo no es un miembro permanente de la familia. Si bien un esclavo puede estar en una casa, puede cumplir funciones, puede pasearse alrededor de esa casa, no es un miembro de esa casa, no es un miembro permanente, él no pertenece a ese lugar, él simplemente es un sirviente, es un esclavo. Dice, pero si un
hijo los libera, si alguien que es parte de esa casa le saca esa condición de esclavo y lo hace parte de la familia, ahí realmente puede ser parte, puede ser partícipe, puede pertenecer, puede ser parte permanente de la casa. Y acá Jesús le está hablando a judíos, a religiosos que se creían que tenían el derecho de ser parte de la casa, que eran parte de esa familia. Sin embargo, Jesús les está diciendo: ustedes son esclavos del pecado porque lo practican. Y la buena noticia es que si el Hijo, es decir, Jesús mismo, el que está hablando, los hace libres, ustedes pueden ser verdaderamente libres. Y acá Jesús está diciendo que alguien que habitualmente practica el pecado se vuelve un esclavo del pecado. ¿Y por qué él está diciendo esto a estos judíos? Que ellos tenían sus prácticas habituales religiosas día tras día. Ellos trataban de mantener cada aspecto de su religiosidad para no fallar, para no estar en pecado justamente. Y Jesús lo que les está diciendo es lo que está en sus corazones, no lo que ustedes hacen simplemente religiosamente, sino lo que está en sus corazones revela que son esclavos del pecado. Recordemos que estos religiosos en sus corazones tenían el deseo de eliminar a Jesús, de matarlo. Y la muerte es parte de lo que el pecado quiere hacer en nuestras vidas, traer ese deseo de venganza, ese deseo de matar, de destruir, de lo que el mismo diablo vino a hacer en nuestras vidas. El propósito del enemigo es matar, robar y destruir. Cuando nosotros operamos en esa naturaleza, somos esclavos del pecado. Y Jesús les está hablando a personas que, creyendo estar en lo correcto, en realidad lo que están haciendo es vivir esclavos del pecado. Y Jesús les tiene que hablar así, de manera dura, de manera fuerte, para que ellos se concienticen y puedan realmente darse cuenta de que no están bien, de que están viviendo esclavos del pecado. Y la realidad es esta, que el pecado es esclavizador. Y de eso Jesús nos vino a hacer libres. No solo del pecado, de esa esclavitud, sino también de sus consecuencias, que son la culpa y la condenación. Jesús vino a traernos libertad completa de la esclavitud del pecado, de la condenación y de la culpa. Hay personas que piensan que por poder hacer lo que quieren son libres, y en realidad es todo lo contrario. Ese sentido de libertad en realidad los lleva una y otra vez a pecar, a caer en los mismos errores. Y dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Quiere decir que mientras una persona practique el pecado, su fruto va a ser la muerte. Sus consecuencias van a ser malas, sus consecuencias van a ser de muerte y no de vida. Y Jesús vino a liberarnos de eso. Y yo quiero que podamos ver esta condición de esclavo. Vamos a pensar por un momento de qué se trata ser esclavo del pecado. Jesús está hablando de que hay personas que están en la casa, pero que no pertenecen a la casa, que no son parte permanente, que no son miembros permanentes de la familia, porque son esclavos. Y lo que Jesús vino a hacer
Dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. El que tiene la potestad, el que tiene la autoridad de sacar a un esclavo de esa condición es el Hijo. Y esto es lo que Jesús vino a hacer, a decir, ustedes ya no son esclavos, ustedes ya no son extraños, ustedes pueden ser parte de esta familia si yo los libero. Y eso es lo que Jesús ofreció en la cruz, en ese sacrificio, una nueva identidad. Pasamos de ser esclavos, pasamos de ser extraños dentro de una casa, pasamos de ser personas que no pertenecían a personas que son miembros de la familia. Somos adoptados a través de la sangre de Jesús. Desde el momento en que nosotros creímos, Él nos da su identidad. Él nos da una nueva identidad. Él nos hace hijos y nos dice, ya no son esclavos del pecado. Permanezcan en esta libertad que yo les estoy dando. Ustedes ya no son esclavos del pecado. Por lo tanto, no hay condenación y no hay culpa. Permanezcan en esta verdad. Permanezcan en esta libertad. Permanezcan buscando esta nueva y entendiendo esta nueva identidad que tienen a través de Cristo. Como Pablo les decía a los Gálatas, estén firmes en la libertad con la que Cristo los llamó. No vuelvan a ponerse un yugo, no vuelvan a caer en el pecado, no vuelvan a practicarlo. Y para eso tenemos que estar firmes. Para eso tenemos que ser conscientes, para eso tenemos que esforzarnos, para eso tenemos que guardar esa identidad de la que Jesús nos libertó. Antes éramos esclavos, vivíamos atados al pecado, vivíamos atados a realidades que nos llevaban a la muerte. Pero ahora Jesús nos hizo libres de todo yugo, de toda esclavitud. Y nos dice, permanezcan firmes, porque en esta nueva identidad hay promesas de bien, hay promesas de bendición, hay promesas de vida eterna. Y yo te invito a que puedas hacer este ejercicio durante esta semana. Como te decía antes, poder enumerar de qué te hizo libre Jesús. Poder ser conscientes en esta nueva identidad que tenés en Cristo. ¿De qué te hizo libre? Que podamos realmente ser intencionales en vivir en esta nueva identidad, y que podamos también analizar en qué aspectos de mi vida todavía me siento esclavo. Me siento que tal vez en algún momento fui libre, pero me volví a poner un yugo, me volví a quedar atado a algo de lo que Jesús me hizo libre. Que vamos a trabajar en este tiempo, en esta semana, en cada día, en identificar en qué cosas Cristo tiene que trabajar en mí para traerme esa identidad de hijo, esa identidad de hijo de libertad con la que Él me llamó a vivir para darme vida y vida en abundancia. Quiero que podamos despedirnos orando y dando gracias a Dios porque su obra es completa, porque su obra no tiene fallas. Y Señor, te damos gracias porque nos hiciste libres. Ya no somos esclavos del pecado. Señor, tú nos hiciste libres por tu sangre. Y Señor, queremos vivir cada día entendiendo esta nueva identidad de que no somos esclavos ni somos extraños dentro de la familia, sino que por tu gracia, por tu regalo, Señor, hoy somos parte.
Hoy pertenecemos, hoy fuimos adoptados, hemos adquirido un nuevo ADN en Cristo. Somos hijos de libertad. Enséñanos a vivir cada día, Señor, estando firmes, manteniéndonos libres de todo yugo de esclavitud, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Muy bien, te deseo una semana muy, muy bendecida, que realmente puedas caminar en esta libertad, que puedas mantenerte firme, que puedas ser consciente de todo lo que Jesús ya ganó para no perderlo y poder disfrutarlo con toda bendición. Buena semana, nos vemos en el próximo episodio.